Vieras mis documentos, por favor. Si no depositas mi cheque, iré a otro banco. Los ojos de Victoria brillaron de ira ante este desafío. Se giró hacia seguridad. Señor Tate, por favor, acompaña a esta chica fuera del mostrador. Está causando un alboroto. El guardia de seguridad era un hombre grande que se movía con practicada intimidación. Inmediatamente su mano fue a la porra a su lado. Vámonos ahora, pero solo necesito depositar mi cheque. Amani protestó, su voz finalmente quebrándose ligeramente. Tienes toda mi identificación y documentos. No puedo irme sin ellos. La sonrisa de Victoria era escalofriante. Oh, es cierto, lo tenemos todo, ¿no? Así que solo tendrás que esperar hasta que terminemos. Podrían ser horas, podría ser más tiempo. El guardia de seguridad agarró el brazo de Amani con firmeza, llevándola por el piso del banco a una esquina cerca de la entrada. Quédense ahí y no se muevan hasta que lo digamos, ordenó. Victoria les gritó, y ni se les ocurra irse sin nuestro permiso. Sería un comportamiento sospechoso. Durante horas, Imani permaneció en ese rincón mientras la vida en el banco continuaba a su alrededor. El reloj de pared se convirtió en su torturador. Cada minuto se alargaba dolorosamente con el ir y venir de los clientes. Los clientes blancos no solo eran atendidos con prontitud, sino tratados con exagerada cortesía. Victoria acompañó personalmente a varios clientes con aspecto adinerado a su oficina, regresando con café o agua. Ni una sola vez miró a Imani, excepto cuando le dio nuevas instrucciones al guardia para que la vigilara. Al pasar la segunda hora, el pánico comenzó a apoderarse de ella. Imani rebuscó desesperadamente en su mochila, cada vez más frenética. La comprensión la golpeó como un puñetazo. Había dejado su teléfono en su taquilla durante la clase de la mañana. Encontró su calendario de tareas. Vio la nota de su padre sobre una importante reunión por la tarde. La esperaría pronto en casa. Sin forma de contactarlo, su ansiedad aumentó. «Disculpe», le dijo suavemente al guardia. «¿Podría usar el teléfono, por favor? Mi padre me...» «Espera, tiene todos mis documentos». El guardia ni siquiera giró la cabeza. «Quédese quieto y en silencio. Lo atenderemos cuando lleguemos. Si es que lo hacemos». Después de otra hora, Amani lo intentó de nuevo con voz tensa. «Por favor, llevo horas aquí parada. Tiene mi identificación, mi cheque, todo». Victoria se acercó directamente a ella, esta vez. «Ese es el punto. No puede irse sin ellos, ¿verdad? Así que se quedará ahí todo el tiempo que yo quiera». Se volvió hacia el guardia con una última instrucción. «No la deje usar ningún teléfono. Hágale la vida difícil». Mientras tanto, una empleada parecía cada vez más preocupada por lo que estaba sucediendo. Melody Pham, la joven cajera, asiático-americana, no dejaba de mirar el reloj, luego a Amy, luego a Victoria. 2 veces se acercó a Victoria pareciendo decir algo sobre la situación, solo para ser despachada bruscamente. Para la tercera hora, Melody ya establecía contacto visual con Amani. Su expresión era una mezcla de compasión e impotencia. Cuando Victoria estaba ocupada con un cliente adinerado, la mirada de Melody se detenía más tiempo. ¿Alguna vez te han maltratado y te has sentido impotente? ¿Qué habrías hecho en la situación de Amani? Comparte tu opinión en los comentarios y dale a suscríbete y me gusta para ver el momento en que se revelaron secretos y la justicia finalmente llegó a este banco. 3 horas de pie forzada habían dejado a Amani con dolor de piernas, pero su mente se mantuvo alerta, observando todo a su alrededor. Era poco más de la 1:30 p.m. cuando notó un cambio repentino en el comportamiento de Victoria Hargrove. La gerente del banco, que había sido deliberadamente cruel, ahora parecía distraída, casi nerviosa. Victoria miró su reloj de oro por tercera vez en 5 minutos. Un Rolex que probablemente costaba más que la hipoteca de la mayoría de la gente. El reloj brilló al girar la muñeca, entrecerrando los ojos ante cualquier fecha límite que se acercara. Su postura, antes segura, había dado paso a una sutil agitación. Lo que siguió fue casi cómico. La repentina preocupación de Victoria por su apariencia. Se metió en el baño más cercano, saliendo minutos después con el maquillaje renovado y sin un pelo fuera de lugar. Se alisó el blazer de diseñador, se ajustó el collar de perlas y se alisó las arrugas invisibles de la falda. No era un mantenimiento de mediodía normal. Victoria se preparaba para alguien importante. Exactamente a la 1:45 p.m. sonó el teléfono de la recepcionista. Tras un breve intercambio, asintió sutilmente a Victoria. La gerente se tensó por completo. Luego se relajó en una sonrisa practicada mientras caminaba con paso rápido hacia su oficina privada al fondo de la sucursal.
Antes de entrar, Victoria realizó una última inspección de la planta del banco. Un vistazo rápido pero exhaustivo que pasó por alto un detalle crucial. La atenta mirada de Hermione seguía cada uno de sus movimientos. Con las prisas, Victoria no cerró del todo la puerta de su oficina. Quedaba un espacio de 7,9 lo suficientemente estrecho como para parecer cerrado a los observadores casuales, pero lo suficientemente ancho como para que un ojo decidido pudiera ver a través de él. Decidida a averiguar qué ocurría, Hermione se escabulló un poco cerca de la oficina privada. Durante varios minutos no ocurrió nada. Hermione permaneció inmóvil en su rincón, preguntándose qué habría provocado el repentino cambio de comportamiento del gerente. Desde allí, Hermione podía ver directamente a través del hueco de la puerta. Lo que presenció la dejó sin aliento. Victoria había llevado en secreto a un hombre al banco mientras otros atendían a los clientes. Un hombre que Hermione creyó haber visto antes estaba sentado frente a su escritorio. Alto, impecablemente vestido con un traje gris oscuro que denotaba sastrería a medida. ¿Está seguro de que nadie me vio entrar?, preguntó el hombre mirando hacia la puerta que no estaba del todo cerrada. Se levantó brevemente para comprobar que las persianas de la oficina estuvieran completamente cerradas. La entrada lateral funcionó según lo previsto. Sí, señor Wells, todo está organizado exactamente como lo acordamos, respondió Victoria. Nadie sabe que está aquí. Harrison Wells. El nombre se grabó de inmediato en la mente de Hermione. Había oído a su padre mencionarlo antes, aunque nunca en términos positivos. Wells era el director ejecutivo de Meridian Banking Group, uno de los principales competidores de Hancock, quien odiaba a su padre y siempre quiso que el banco se hundiera. Victoria metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una gruesa carpeta manila. Incluso desde la distancia, Hermione pudo ver claramente el sello rojo en negrita en la portada. Documento confidencial de Montgomery. Su apellido en esa carpeta le provocó una descarga de adrenalina. Victoria deslizó la carpeta por el escritorio con la reverencia de quien entrega textos sagrados. Esto tiene todo lo que pediste. Listas de clientes, valoraciones de activos, cuentas detalladas de clientes de alto patrimonio, carteras de préstamos. Su voz temblaba ligeramente de emoción. Incluso estrategias de inversión propias que planean implementar tras la adquisición. Harrison abrió la carpeta, con los ojos abiertos de satisfacción mientras examinaba el contenido. Sus dedos trazaban las líneas de lo que parecían ser hojas de cálculo financieras. Excelente trabajo, Victoria. Realmente excelente. El elogio pareció hacer que Victoria prácticamente brillara de orgullo. Esto es justo lo que necesitaba. Hojeó varias páginas más antes de continuar. Excelente. Te pagarán generosamente por esto. Este es el momento perfecto para mudarte. Con la atención del banco centrada en la adquisición, nunca nos verán venir. Hancock Bank cerrará pronto. Victoria asintió con entusiasmo. Ya he marcado a los clientes de alto valor que podrían estar receptivos a transferir sus cuentas. Todos aquí. Victoria tocó una sección de documentos. Calendario de implementación completo, aprobaciones regulatorias, cambios de personal, todo. No tienen ni idea de lo que viene, dijo Victoria. La forma informal en que hablaron de traicionar el negocio de su padre le revolvió el estómago a Hermione. Se tapó la boca con la mano para evitar que saliera cualquier sonido, con los ojos abiertos por la sorpresa. Sin pensarlo, tomó su cuaderno, el pequeño diario encuadernado en cuero donde anotaba sus observaciones. Con dedos temblorosos comenzó a documentar lo que presenciaba. El bolígrafo de Hermione se movía rápidamente por la página de su cuaderno, capturando cada palabra condenatoria. Su mente se llenaba de implicaciones. Ya no se trataba solo del terrible trato que había recibido. Victoria Hargrove se vio involucrada activamente en la traición corporativa contra la empresa de su padre, al tiempo que implementaba prácticas bancarias discriminatorias. Ambos hilos estaban entrelazados. Victoria seleccionaba a qué clientes captar, preparándose para transferirlos a Meridian Bank bajo la dirección de Harrison Wells. La ironía era casi inasumible. Allí estaba, humillada y Sal y quédate donde pueda verte para que no causes más problemas. Pareces una impostora y no deberías estar aquí, así que no te atenderé, gritó el gerente del banco señalando a la colegiala negra que estaba en el banco. Al poco rato, el guardia de seguridad apretó el brazo de Hermione Montgomery, de 14 años, mientras la conducía por el suelo de mármol del Hancock Trust Bank. Todos los ojos en la concurrida sucursal se giraron para observar el espectáculo. Una joven negra con uniforme de colegio privado era escoltada a la fuerza fuera del mostrador. «Quédate aquí.
No te muevas, ordenó el guardia colocando a Amy en un rincón lejos de la salida, visible para todos pero aislada. La humillación le quemaba el rostro mientras los clientes adinerados susurraban y la miraban fijamente. La señorita Victoria Hargrove, la gerente del banco, permanecía de pie con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción extendiéndose por su rostro. El pánico se apoderó de Amani. Solo había venido a depositar los fondos de su beca y ahora la habían humillado. Buscó frenéticamente en su mochila. Le habían confiscado el cheque de la beca, su identificación y todos sus documentos. Y ahora se dio cuenta de que faltaba algo más. Se le encogió el corazón. ¿Mi teléfono? Lo dejé en la escuela durante la clase, dijo con la voz entrecortada. Por favor, solo necesito llamar a mi padre. No tengo teléfono aquí. Me espera en casa pronto. La señorita Hargrove pasó caminando, sus tacones de diseñador resonando contra el suelo. Ese no es nuestro problema, dijo sin siquiera mirarlo. Esperarás ahí hasta que terminemos de verificar tus documentos. Si es que son reales, dijo la señorita Harrove Victoria con firmeza. Si te opones a la injusticia y crees que todos deben ser tratados con justicia, escribe justicia en la sección de comentarios. Y si quieres ver cómo termina esta impactante confrontación y el momento en que esta gerente racista se da cuenta de a quién ha estado maltratando, suscríbete ahora mismo. Esta historia te da el mejor karma instantáneo que jamás hayas visto. No te pierdas lo que sucede después. Justo esa mañana, Amani Montgomery, de 14 años, estaba sentada a la mesa del desayuno con su familia, irradiando emoción mientras depositaba cuidadosamente su cheque de beca académica de $5,000 en su carpeta. Ganó esta beca gracias a sus logros académicos en la escuela y necesitaba depositar el cheque en el banco. ¿Seguro que no quieres que te acompañe?, preguntó el doctor Josiah Montgomery, levantando la vista de la sección financiera de su periódico. Irónicamente, incluía un pequeño artículo sobre su reciente adquisición de Hancock Financial Group. Ya tengo 14 años, papá. Necesito aprender a hacer estas cosas yo misma, respondió Amani con tranquila determinación. La sonrisa orgullosa de su padre lo decía todo. Nadie habría adivinado que la familia Montgomery vivía en uno de los barrios más prestigiosos de Oakridge. Su casa era elegante pero discreta, un reflejo de la filosofía del doctor Montgomery de que la verdadera riqueza proviene de invertir en las personas, no en las posesiones. Como uno de los expertos financieros más respetados del país, había construido su imperio de la nada, centrado en el desarrollo comunitario y la justicia económica. Y Mani era la hija de su padre en todo lo que importaba. A pesar de asistir a la Academia Westridge, donde la matrícula costaba más que las hipotecas de la mayoría de las familias, vestía la versión más sencilla del uniforme obligatorio. Nada de accesorios de diseño ni añadidos llamativos, solo el blazer, la falda y los mocasines de siempre. El único toque personal era la pequeña libreta de cuero que llevaba a todas partes, anotando observaciones e ideas con su pulcra caligrafía. Era excepcional, no solo en sus estudios, donde había obtenido una beca completa al mérito, a pesar de la riqueza de su familia, sino también por su discreta perspicacia. Amani eligió el Hancock Trust Bank en el suburbio de Oakridge para su primera experiencia bancaria independiente. Era la sucursal insignia de la reciente adquisición de su padre, aunque los empleados aún desconocían el cambio de propietario. Sus suelos de mármol y sus suntuosos paneles de caoba evocaban adinerados y exclusividad. Todos los carteles promocionales mostraban familias blancas sonrientes y el área de atención al cliente estaba visiblemente dividida entre banca prioritaria y servicio estándar. La gerente de la sucursal, Victoria Hargrove, había cimentado su carrera en la atención a una clientela específica. Esa mañana se la escuchó decirle a un nuevo empleado: «Tenemos estándares que mantener en esta sucursal. Tenemos que ser selectivos con respecto a quién se siente cómodo aquí». Al entrar en el banco y unirse a la fila esa mañana, Amani palpitaba de emoción. Practicó en voz baja su discurso del comprobante de depósito. «Me gustaría depositar este cheque en mi cuenta, por favor». Tan simple, tan común, el tipo de transacción que ocurría cientos de veces al día en ese banco. Cuando por fin llegó su turno, Imani se acercó a la ventanilla con sus documentos cuidadosamente organizados, su identificación, la carta de beca y el cheque. No tenía ni idea de que esa simple transacción se convertiría en el momento más humillante y revelador de su joven vida. Si Amani hubiera usado el nombre de su padre, todo habría sido diferente, pero decidió no hacerlo.
Mientras Amani deslizaba el cheque de la beca por el mostrador, la expresión de la cajera, la señorita Donovan, pasó de la cortesía profesional a la sospecha inmediata. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la cantidad, $5,000, y luego los entrecerró al mirar el cheque a la chica negra de 14 años que estaba frente a ella con uniforme escolar. «Este cheque es bastante grande para alguien de tu edad», dijo la señorita Donovan, alzando la voz lo justo para que los clientes cercanos la oyeran. «¿De dónde lo sacaste?» «Es mi beca académica», explicó Amani con calma, a pesar del rubor que le subía a las mejillas. «Puedo enseñarte la carta de concesión». La señorita Donovan levantó el cheque a contraluz, girándolo como si esperara encontrar alguna falsificación. Examinó cada esquina, cada firma, fingiendo sospecha. Sin decir nada más, pulsó un botón en su puesto. Minutos después, Victoria Hargrove, la gerente de la sucursal, apareció detrás del cajero. Tomó el cheque sin siquiera reconocerla. Presencia de Imani, hablándole al cajero como si Amani fuera invisible. ¿Otro más? Victoria suspiró negando con la cabeza. Últimamente hemos tenido problemas con cheques fraudulentos de gente como usted. El énfasis que puso en esas 3 últimas palabras dejó clarísimo su significado. Es mi beca académica, repitió Imani, sacando su carta de concesión. Tengo la documentación aquí mismo. Victoria le arrebató la carta de la mano a Amani. Yo juzgaré qué es esto. Sus ojos recorrieron el prestigioso membrete y un destello de algo. Una mezcla de incredulidad y resentimiento cruzó su rostro. Necesito ver alguna identificación, exigió Victoria. Imani entregó su identificación escolar y su tarjeta bancaria. En lugar de devolverlas, Victoria guardó todo en una carpeta. Tendremos que guardar todo esto para verificarlo. La ventanilla del cajero era alta, pero Victoria se inclinó sobre ella, bajando la voz hasta convertirse en un susurro venenoso. ¿Y cómo consiguió alguien como tú esta beca? ¿De verdad te la ganaste o la falsificaste? A pesar del racismo descarado, Amani mantuvo la compostura. Mantengo una calificación perfecta y obtuve el 99% en la evaluación académica nacional. La beca se basa en el mérito. La risa de Victoria fue aguda y despectiva. Bueno, estoy segura de que hoy en día hay todo tipo de programas especiales para estudiantes con bajos recursos, requisitos más bajos, cupos que cubrir. Para entonces otros clientes observaban. Algunos parecían incómodos, pero nadie intervino. ¿Crees que puedes entrar aquí como si fueras el dueño del lugar?, continuó Victoria con la voz cada vez más alta y segura. Entrar con cheques que no te quedan bien. Solo quiero depositar mi cheque como cualquier otra persona, dijo Imani, con la voz firme a pesar de su corazón acelerado. La expresión de Victoria se endureció. Escúchame bien, yo dirijo esta sucursal y decido quién recibe servicio. Golpeó el mostrador con su uña cuidada para enfatizar. Y algo no te cuadra. Los clientes de alrededor fingieron no escuchar, pero el banco se había vuelto notablemente más silencioso. Estos documentos de registro ni siquiera parecen reales. ¿Cómo voy a creerte? Victoria se acercó. Este dinero tiene una forma de desaparecer en cierta raza. Su insinuación era clara. No se podía confiar dinero a los negros. Amani le respondió. Señora, no estoy aquí para molestar, solo para depositar los fondos de mi beca, pero tiene usted aspecto de ser una persona terrible. Entonces llegó la amenaza de Victoria con una sonrisa cruel. Bueno, voy a ponértelo muy difícil. Cuando termine, desearás no haber entrado nunca aquí. Me aseguraré de que esperes todo el día si es necesario. Nadie te va a ayudar. Amani se mantuvo firme. Me gustaría que me dé voz, tenida contra su voluntad por una mujer que traicionaba activamente a la empresa de su padre. Una empresa con la que Victoria ni siquiera sabía que Amani estaba vinculada. Para cuando Harrison Wells se disponía a salir por la salida lateral, Amani había llenado 3 páginas con pruebas que harían temblar el Hancock Trust Bank hasta los cimientos. Lo que no se dio cuenta fue que su meticulosa toma de notas había llamado la atención de alguien más. Melody Pham, la cajera incómoda, observaba con creciente curiosidad la escritura concentrada de Amani. Y mientras Victoria acompañaba a Harrison por la puerta trasera, Melody tomó una decisión que lo cambiaría todo. Después de que Harrison Wells saliera por la salida lateral, Victoria regresó a la planta del banco con renovada confianza. La reunión secreta parecía haberla revitalizado, como si la traición hubiera validado su posición de poder. Amani, aún procesando lo que había presenciado, regresó rápidamente a su rincón designado antes de que el guardia de seguridad notara su movimiento.
La hora punta de la tarde había comenzado, atrayendo un flujo constante de clientes a través de las pesadas puertas de cristal del banco. Amani observó cómo una pareja blanca de mediana edad se acercaba al mostrador, donde presentaron lo que parecía ser un modesto cheque para su depósito. El señor y la señora Peterson. La voz de Victoria resonó por el suelo del banco, destilando una calidez que nunca antes le había dirigido a Amani. Qué placer volver a verlos. Por favor, permítanme acompañarlos a nuestra sala VIP. La pareja no había depositado nada extraordinario. Su comprobante de transacción, visible desde la posición de Amani, mostraba quizás unos pocos miles. Sin embargo, Victoria los acompañó personalmente más allá del mostrador, a través de una puerta de cristal esmerilado marcada como clientes prioritarios, hasta una sala de estar privada. A través de la puerta brevemente abierta, Amani vislumbró cómodas sillas de cuero, un servicio de café y, lo más sorprendente, una cubeta de champán con copas dispuestas en una bandeja de plata. Cuando Victoria salió minutos después, ya estaba recorriendo el banco con la mirada en busca de su próximo cliente preferente. Su mirada se desvió de un hombre negro mayor que la esperaba pacientemente en su escritorio, con su carpeta MCD, papeles cuidadosamente ordenada. En cambio, se fijó en una joven blanca que acababa de completar su transacción. «Señorita Whittaker, permítame acompañarla afuera y llevarle eso», ofreció Victoria. Tomando el sobre de depósito único y el pequeño bolso de la mujer como si fueran cargas pesadas, la guió hacia la puerta con una mano, tocándole ligeramente el codo. La viva imagen de la atención de Solicitus. Al pasar junto al anciano, Victoria ni siquiera se percató de su presencia. Se removió incómodo en su asiento mirando su reloj y suspirando quedamente. Claramente no era la primera vez que lo ignoraban. La rutina continuaba. Un adolescente blanco, de no más de 16 años, se acercó al mostrador de cuentas nuevas con interés en abrir su primera cuenta corriente. «Claro que podemos ayudarle con eso», le aseguró Victoria, materializándose desde donde quiera que hubiera estado observando. «No es necesario que traiga a sus padres. Podemos organizarlo todo de inmediato». La mirada de Amani se desvió hacia el cartel de políticas que se exhibía prominentemente en la pared justo detrás de Victoria. Las cuentas nuevas para menores requieren la presencia y la firma de un padre o tutor. La hipocresía era tan descarada que Amani pasó a otra página de su cuaderno, escribiendo evidencias en letras mayúsculas grandes en la parte superior. El mecanismo discriminatorio seguía su curso. Una pareja latina se acercó al escritorio de Victoria con preguntas sobre una transacción. Sin siquiera revisar su cuenta, Victoria respondió con un arrepentimiento ensayado. «Me temo que el sistema va lento hoy. Su transacción podría tardar varios días en procesarse». Apenas 5 minutos después, un hombre blanco mayor con camisa de golf se acercó con una pregunta similar. La transformación de Victoria fue inmediata. «Permítame agilizar esto, señor Garrison. No queremos hacerle perder su valioso tiempo. Puedo procesar esto ahora mismo como una transacción prioritaria». El contraste más impactante se produjo cuando un niño blanco de unos 7 u 8 años se soltó del agarre de su madre y comenzó a correr en círculos alrededor de los muebles del vestíbulo, riendo a carcajadas mientras su madre, agobiada, intentaba terminar sus operaciones bancarias. En lugar de reprender al niño por la interrupción, que era considerablemente más intrusiva que cualquier cosa que Amani hubiera hecho, Victoria se acercó con una cálida sonrisa. Se agachó a la altura del niño, con los ojos brillantes, de indulgencia. «¡Qué joven tan enérgico!», felicitó a la madre. Luego, dirigiéndose al niño. «¿Te gustaría una piruleta? Un trato especial para nuestros clientes especiales». La escena golpeó a Amani como un golpe físico al recordar las duras palabras que Victoria le había dicho apenas unas horas antes. El episodio final de la serie de discriminación de Victoria se desarrolló cuando una familia negra bien vestida, el padre con atuendo informal de negocios y la madre con un atuendo modesto pero profesional, se acercó al escritorio de C.S. Victoria con una solicitud de hipoteca en la mano. «Nos gustaría hablar sobre opciones de préstamo hipotecario», comenzó el padre, con la voz modulada y cuidadosa de alguien que ha aprendido a desenvolverse en entornos hostiles. «Hemos sido preaprobados en otro banco, pero preferimos trabajar con una institución local». Victoria apenas echó un vistazo a sus documentos. «Quizás nuestra sucursal del centro se adapte mejor a sus necesidades». Su énfasis tenía un claro subtexto. «Se especializan en diversos programas de préstamos para personas como usted». La familia intercambió una mirada cómplice, de esas que decían mucho de haber sufrido este trato antes. Recogieron sus documentos con serena dignidad y salieron del banco. La confusión y la vergüenza eran evidentes en su lenguaje corporal, a pesar de sus esfuerzos por disimularlas.
El bolígrafo de Amani se movía rápidamente por las páginas de su cuaderno, documentando cada incidente con meticuloso detalle. Anotaba horas, descripciones, citas exactas y contrastes y tratamientos específicos. El reloj de pared marcaba 3 horas y 17 minutos desde que Amani se vio obligada a permanecer de pie en la esquina. Le dolían las piernas sordamente y la humillación se había convertido en un resfriado, un nudo en el estómago. Pero algo más se había arraigado junto a ella. Una silenciosa determinación impulsada por todo lo que había presenciado y documentado. Al otro lado del banco, Melody Pham miraba la hora con cada vez más frecuencia. Exactamente a las 3:15 p.m. se quitó la credencial y la guardó en un cajón. Había llegado su descanso, y en lugar de dirigirse a la sala de empleados como de costumbre, cogió un pequeño fajo de comprobantes de depósito y un paño de limpieza. Victoria estaba ocupada con un cliente adinerado en su oficina, y el guardia de seguridad se había posicionado cerca de la entrada, revisando su teléfono. Melody se movía con desenvoltura, enderezando folletos y limpiando mostradores mientras recorría la sala. Para cualquiera que la observara, parecía simplemente estar ordenando. Durante un rato tranquilo, Melody se levantó. Al llegar a la esquina donde estaba Imani, dio la espalda a las cámaras de seguridad. Se agachó para recoger un bolígrafo caído y susurró sin mirar directamente a Amani. «¿Estás bien? Llevas horas aquí». La inesperada amabilidad casi quebró la compostura de Amani. Tras horas de ser tratada como si fuera inhumana, el simple reconocimiento de su situación la embargó. «Se llevaron mis documentos», susurró Amani con voz apenas audible. «No puedo irme sin ellos y necesito llamar a mi padre». Melody miró por encima del hombro para comprobar que Victoria seguía ocupada. Con dedos temblorosos sacó su móvil del bolsillo, ocultándolo entre el paño de limpieza y los recibos de depósito. «Podría perder mi trabajo por esto», murmuró. «Melody», poniendo el teléfono en la mano de Amani. «Pero esto no está bien. Lo que te están haciendo no está bien. He visto que les pasa a otros, pero nunca tan mal». Amani abrió los ojos de par en par, incrédula ante la inesperada ayuda. «Muchas gracias», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «No sé qué hacer. Llevo aquí parada tanto tiempo». «Date prisa», advirtió Melody, dirigiendo la mirada hacia la oficina de Victoria. «Victoria a veces revisa las cámaras de seguridad. Intentaré que no te vean, pero solo tienes unos minutos». Dicho esto, Melody se colocó estratégicamente entre Amani y la cámara más cercana, fingiendo reorganizar un expositor de folletos cercano. El pequeño acto de rebeldía conllevaba un riesgo considerable. Los empleados del banco tenían estrictamente prohibido prestar dispositivos personales a los clientes, especialmente a los que estaban bajo supervisión de seguridad. Con manos temblorosas, Imani marcó el número de su padre, protegiendo el teléfono con su cuerpo y su libreta. El teléfono sonó 2 veces antes de que el doctor Josiah Montgomery contestara. «Hola». La voz profunda y tranquilizadora de su padre casi la desesperó por completo. «Papá». El susurro de Amani estaba cargado de lágrimas contenidas. «Soy yo. Estoy en el banco y no me dejan depositar mi cheque». «Amani, ¿qué pasa? Deberías haber llegado a casa hace horas». Me quitaron el cheque de la beca y me hicieron quedarme de pie en un rincón durante horas. Las palabras salieron en un susurro apresurado. «Tienen mi identificación, mis documentos, todo. No puedo irme sin ellos. El gerente ha sido horrible, ha dicho cosas horribles». «¿Y en qué sucursal estás?» La voz de su padre había adquirido esa calma férrea que Amani reconocía de los raros momentos en que su ira era demasiado intensa para gritar. «En la sucursal de Oakich, en la calle Maple», respondió. «Pero papá, hay más. Vi al gerente reunido con alguien llamado Harrison Wells». El silencio al otro lado de la línea era profundo. «¿Dijiste Harrison Wells?», preguntó finalmente, su padre con una voz controlada de forma poco natural. «¿Estás completamente seguro de que ese era su nombre?» «Sí, estaban en su oficina». Le dio una carpeta con la información confidencial sobre la adquisición de Montgomery. «Estaban hablando de ti y de la adquisición del banco. Le está dando listas de clientes y plazos. Papá, están planeando algo contra tu empresa». Amani podía oír la respiración pausada de su padre al otro lado de la línea, las inhalaciones y exhalaciones cuidadosas que usaba para mantener la compostura en situaciones críticas. «Mantén la calma, Amani. Voy para allá, pero no les digas quién soy todavía». Su voz era pausada, pero transmitía una autoridad inconfundible. «Esto es mucho más importante de lo que pensábamos. Mi asistente, la señorita Larkin, llegará primero. Solo está a 5 minutos». Amani miró nerviosamente hacia la oficina de Victoria.
Han estado tratando. Las personas son diferentes según su raza. Lo he estado anotando todo. Claro que sí, dijo su padre. Y a pesar de la gravedad de la situación, había un dejo de orgullo en su voz. Esa es mi niña. Sigue documentándolo todo. Este tipo de pruebas es justo lo que necesitamos. Tengo miedo, papá, admitió Imani con la voz apenas audible. Lo sé, cariño, pero estoy orgullosa de ti por manejar esto con tanta madurez. Eres más fuerte de lo que crees. Se oyeron sonidos de movimiento por el teléfono, el tintineo de las llaves del coche, una puerta abriéndose. Estaré allí en 30 minutos. La señorita Larkin llegará mucho antes. Espera un poco más. Al terminar la llamada, Melody apareció, junto a Manny, recogiendo con cuidado su teléfono. ¿Todo bien? Llega la ayuda, susurró Imani. Gracias. Melody asintió una vez y luego regresó a su puesto con una postura notablemente más tensa que antes. Los siguientes 17 minutos transcurrieron con una lentitud insoportable. Amani volvió a su cuidadosa documentación, añadiendo detalles sobre el acto de bondad de Melody y la discriminación que había presenciado. Exactamente a las 3:42 p.m., las puertas de cristal del banco se abrieron con determinación. La mujer que entró se movía con la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado a dominar salas. La señorita Larkin era alta e impecablemente, vestida con un traje gris oscuro a medida, con el pelo natural peinado con un corte profesional corto. Llevaba una elegante cartera de cuero y examinaba el banco con cálculo, no con confusión. Victoria salió de su oficina de inmediato. Su instinto depredador por los clientes potenciales adinerados anulaba cualquier tarea que la hubiera ocupado. Su sonrisa practicada apareció mientras se acercó a la señorita Larkin. Bienvenido al Hancock Trust Bank. Soy Victoria Hargrove, gerente de sucursal. ¿En qué puedo ayudarle? La señorita Larkin no le devolvió la sonrisa. Estoy aquí, por una emergencia que requiere atención inmediata. Su voz transmitía la eficiencia nítida de quien gestiona los asuntos de personas poderosas. Antes de que Victoria pudiera responder, su celular comenzó a sonar. Lo miró con fastidio, luego con sorpresa al reconocer el número. Disculpe un momento, le dijo a la señorita Larkin antes de responder. Soy Victoria Hargrove. Lo que dijeran, al otro lado de la línea, hizo que la expresión de Victoria pasara de la confianza a la confusión. Sí, señor. Entiendo. No sabía nada. Sí. Se siguieron todos los protocolos, según su voz se fue apagando mientras escuchaba, mientras su mano libre se ajustaba nerviosamente el collar de perlas. Apenas había terminado la llamada cuando su teléfono volvió a sonar, esta vez con un número diferente. La compostura de Victoria comenzó a quebrarse al rechazar la llamada, pero volvió a sonar inmediatamente. En cuestión de segundos, su teléfono vibraba sin parar, con llamadas y mensajes de texto. Disculpe la interrupción, le dijo Victoria a la señorita Larkin con la voz ligeramente más alta que antes. ¿Cómo puedo ayudar con esta emergencia? La expresión de la señorita Larkin permaneció impasible. Necesito hablar con Imani de inmediato. Victoria frunció el ceño. ¿Quién? Ah, la chica del cheque sospechoso. Hizo un gesto de desdén hacia la esquina de Amani. Todavía estamos verificando su documentación. Procedimiento. Estándar para un posible fraude. La hija del doctor Josiah Montgomery. Larkin aclaró su tono, dejando claro que esta información debería tener un peso significativo. La reacción de Victoria fue sutil pero inconfundible. Una leve ampliación, de los ojos una congelación momentánea en su sonrisa practicada. Montgomery, no estoy segura de entenderlo. El color comenzó a desvanecerse del rostro de Victoria a medida que las piezas encajaban. El cheque de la beca con el nombre de Montgomery, los documentos que había confiscado con tanta naturalidad, la joven a la que había humillado durante 100 horas y la carpeta que acababa de entregarle a Harrison Wells. Hemos estado siguiendo los protocolos estándar para transacciones inusuales. Victoria tartamudeó. Su anterior confianza se desvaneció. No había indicios de que estuviera relacionada con alguien importante. No sabía quién era. La expresión de la señorita Larkin se endureció. Entonces, ¿tratan así a todos los clientes jóvenes a menos que estén relacionados con alguien importante? La pregunta quedó flotando en el aire, con implicaciones condenatorias. Sin esperar respuesta, la señorita Larkin se dirigió directamente hacia Amani. «Señorita Montgomery», dijo, suavizando ligeramente su actitud profesional. «Le pido disculpas por esta situación inexcusable. Su padre viene en camino.
Me pidió que me asegurara de que estuviera bien. Amani asintió con una expresión de alivio en el rostro. Estoy bien. Solo estoy cansada de estar de pie. ¿Dónde están los documentos de la señorita Montgomery?, preguntó la señorita Larkin, volviéndose hacia Victoria, que la seguía, cada vez más nerviosa. Lo siento, parece que ha habido un malentendido, comenzó Victoria con un tono apaciguador. Nos tomamos muy en serio la prevención del fraude y debemos seguir ciertos procedimientos cuando se trata de sus documentos, repitió la señorita Larkin, interrumpiendo la explicación de Victoria. Victoria corrió a su oficina y regresó, momentos después, con la carpeta de Amani que contenía su identificación, el cheque de la beca y la carta de adjudicación. Se los ofreció a Amani con un semblante completamente distinto. Si hubiéramos sabido que tenía parentesco con alguien importante, sin duda habríamos acelerado el proceso de verificación. Victoria lo intentó, con una sonrisa forzada y artificial. La expresión de la señorita Larkin permaneció fría. Así que su nivel de servicio depende de las conexiones familiares. ¿Es esa la política oficial del Hancock Trust Bank? Antes de que Victoria pudiera formular una respuesta, la señorita Larkin continuó. Necesitaremos acceso completo a las grabaciones de seguridad de hoy de todas las cámaras de esta sucursal. No creo que sea necesario iniciar una investigación formal, y cualquier intento de alterar las pruebas tendrá consecuencias adicionales. El teléfono de Victoria seguía sonando sin parar mientras los ejecutivos regionales intentaban desesperadamente contactarla. Lo que nadie en el banco comprendía aún era que este enfrentamiento era solo el preludio. En 20 minutos todo iba a cambiar en el banco. No olviden suscribirse ahora, ya que presenciamos el momento de justicia que se avecina. Las manecillas del reloj de pared marcaban casi las 5:00 p.m. en Doflamingo. Fue entonces cuando sucedió. Un elegante Mercedes clase S negro con ventanas polarizadas se detuvo justo frente a la entrada principal del banco. No en el estacionamiento, sino junto a la acera. El tipo de llegada que anuncia a alguien demasiado importante como para caminar 6 metros más. El conductor uniformado apareció primero, dando una vuelta para abrir la puerta trasera del pasajero con precisión experta. ¿Es eso?, susurró un joven empleado del banco, abandonando sus tareas de cierre para mirar a través de las puertas de cristal. Victoria, que había estado explicando a media frase los procedimientos de verificación bancaria a una señorita Larkin cada vez más indiferente, guardó silencio mientras seguía la mirada de la empleada. El color que apenas había recuperado parcialmente de su rostro desapareció por completo. Afuera comenzaron a llegar más vehículos. Una procesión de autos de lujo que volaban en círculo como depredadores. De uno de ellos salió Talia Reeves, la directora regional, según informó Victoria con expresión sombría y decidida. De entre los demás salieron miembros de la junta directiva con trajes a medida, una presencia sin precedentes en una sucursal local. En cuestión de segundos, 7 ejecutivos se encontraban fuera del banco, todos concentrados en el hombre que salía del primer vagón. Dentro, la compostura de Victoria se desmoronó por completo. Corrió tras el mostrador, comprobando frenéticamente su aspecto en un pequeño espejo compacto mientras intentaba contactar con alguien, con cualquiera, por teléfono. ¿Qué pasa?, preguntó a nadie en particular, con la voz más aguda de lo habitual. ¿Por qué no me informaron de una reunión? No está en mi agenda. Se alisó el pelo, se alisó la chaqueta e intentó desesperadamente aparentar control mientras se abrían las puertas del banco. Una última vez. Josiah Montgomery entró sin prisa. 1,88, hombros anchos y los movimientos pausados de alguien que conocía su propio poder. Llenó el espacio no con volumen ni gestos, sino con pura presencia. Su traje azul marino a medida denotaba una riqueza que no necesitaba publicidad. Su cabello entrecano, perfectamente peinado, su mirada penetrante. Todo el banco quedó en silencio. Los cajeros que contaban el efectivo se congelaron a mitad del conteo. Los clientes que se dirigían a la salida retrocedieron. Incluso el guardia de seguridad que había atormentado a Imani durante horas pareció encogerse. La mirada del doctor Montgomery había descubierto a Imani todavía de pie en su rincón después de casi 4 horas. Algo cruzó su rostro. Un arrebato de ira contenida se vio rápidamente atenuado por la preocupación por su hija. Caminó directamente hacia ella. Sus largas zancadas acortaban la distancia. ¿Estás bien?, preguntó con una voz profunda y suave que solo Amani pudo oír. «Estoy bien, papá», respondió ella con evidente agotamiento, pero con la mirada despejada. «Tengo algo importante que mostrarte». Levantó su cuaderno lleno de horas de cuidadosa documentación.
El orgullo eclipsó brevemente la preocupación en la expresión del doctor Montgomery antes de girarse hacia Victoria Hargrove. Cuando habló, su voz fue perfectamente modulada, sin alzarse, sin amenazar, sino con la inconfundible gravedad de la autoridad absoluta. «Creo que has estado reteniendo a mi hija contra su voluntad», afirmó con cada palabra en el lugar preciso. Para entonces Talia Reeves y los demás ejecutivos ya habían entrado al banco. El rostro de la directora regional reflejaba mortificación al acercarse. «Doctora Montgomery», comenzó, con voz controlada pero tensa. «No puedo expresar cuánto lamentamos esta situación. Me informaron hace apenas unos minutos y le aseguro que esto no refleja a nuestra señorita Reeves». «Puedo explicarlo», interrumpió Victoria, dando un paso al frente con una energía desesperada. Había un protocolo. Talia silenció a Victoria, con una mano alzada, sin siquiera girarse para saludarla. La interrupción de Victoria se apagó en su garganta. El doctor Montgomery observó al personal reunido y a los clientes restantes. «Para quienes no lo sepan», dijo, y su voz se oyó con naturalidad por todo el espacio. «Recientemente adquirí la mayoría de las acciones de Hancock Financial Group, y eso me convierte en su jefe supremo». Todos palidecieron mientras los empleados intercambiaban miradas de asombro. «Pero hoy no vine aquí como dueño de un banco, sino como padre». Su mirada volvió a Victoria. «Lo que encontré es mucho peor de lo que podría haber imaginado». Victoria se tambaleó hacia atrás, apoyándose en el mostrador para estabilizarse. La comprensión de lo que había hecho, a quién se lo había hecho, la golpeó con fuerza física. «Oh, Dios mío», susurró apenas audible mientras palidecía por completo. «Lo siento, señor. No sabía que era su hija», dijo con miedo. «La sala de juntas», declaró el doctor Montgomery. «No una solicitud, sino una orden». Ahora, en cuestión de minutos, la sala de conferencias del banco se había transformado en un tribunal improvisado. Los miembros de la junta entraron en silencio, seguidos por Talia Reeves y otros ejecutivos. Victoria fue escoltada por seguridad. El mismo guardia que la había impuesto crueldad, ahora asegurando su presencia para rendir cuentas. El añadido más impactante se produjo cuando Harrison Wells fue llevado por una entrada lateral, tras ser interceptado al salir de un restaurante cercano por la seguridad del banco. Contra una pared, una gran pantalla mostraba imágenes de seguridad de todo el día. La marca de tiempo avanzaba mostrando la llegada de Amani, su educada interacción con el cajero y luego casi 4 horas de pie forzada en la esquina. Las imágenes ya eran bastante contundentes, pero cuando las cámaras mostraron el trato diferenciado de Victoria a los clientes en función de su raza, varios miembros de la junta negaron con la cabeza con visible disgusto. Amani estaba de pie frente a ellos, libreta en mano. A pesar del cansancio, su voz era clara y precisa mientras leía sus detalladas notas. «Documenté todo lo que vi mientras me obligaban a estar allí de pie», explicó, hojeando páginas llenas de marcas de tiempo, descripciones y citas textuales. «A la 1:52 p.m. vi a la señorita Hargrove reunida con este hombre, Harrison Wells». Señaló al competidor, que estaba sentado con cara impasible al final de la mesa. Le entregó una carpeta claramente marcada como Adquisición Confidencial de Montgomery y habló sobre la transferencia de clientes de alto valor a su banco. La expresión del doctor Montgomery permaneció impasible, pero sus ojos ardían con furia contenida. «Señor Wells es ejecutivo de Meridian Banking Group, nuestro competidor directo», informó a la junta, la mayoría de la cual ya lo sabía. «Los documentos que proporcionó la señorita Hargrove contienen información confidencial sobre fusiones, plazos de adquisición y datos de clientes». Hizo una pausa dejando que el peso se asentara. «Esto no es solo discriminación. Esto es espionaje corporativo». El teléfono de Victoria fue recogido por seguridad y conectado a la pantalla de presentación que mostraba una serie de mensajes de texto entre ella y Harrison Wells. «Tengan lista la lista de clientes de alto valor para transferir». Leyó uno, de Wells. Las pruebas se acumulaban implacablemente, cada pieza más condenatoria que la anterior. A pesar de todo, los intentos de explicación de Victoria se volvieron cada vez más desesperados e incoherentes. Cuando se presentaron todas las pruebas, el doctor Montgomery se levantó para dirigirse a la sala. Su voz no transmitía teatralidad, ni emoción excesiva, solo la tranquila certeza de alguien que comprendía la gravedad de lo ocurrido. «La banca se basa en la confianza», comenzó. «Cada persona que cruza esas puertas merece respeto, independientemente de su edad, raza o riqueza percibida». Señaló las imágenes de seguridad aún congeladas en la pantalla. «Lo que sucedió hoy revela una cultura de discriminación que ya no existe. Mi hija fue tratada así por su apariencia.
¿A cuántas otras les ha pasado? ¿Cuántos clientes potenciales se marcharon sintiéndose indeseados o indignos? ¿Cuántos sueños de ser dueños de una casa o de crear un negocio se vieron silenciosamente truncados por un trato sesgado? Victoria, al ver cómo su carrera y su reputación se desintegraban, ante sus ojos hizo un último intento de supervivencia. Lo siento, señor, no volverá a suceder. Solo estaba siguiendo los protocolos, insistió con voz débil y desesperada. Talia Reeves, quien había permanecido en silencio durante la mayor parte del procedimiento, finalmente habló. Al retener a una menor contra su voluntad durante horas, su tono era gélido. Esa es su interpretación del protocolo. Al vender información confidencial a la competencia, la doctora Montgomery añadió, ¿eso también es protocolo estándar en Hancock Trust? Victoria no tenía respuesta. Al acercarse a la conclusión de la reunión, la doctora Montgomery señaló, la puerta. Una persona en esta sucursal demostró verdadera integridad hoy. Melody Pham entró con aspecto nervioso mientras todas las miradas se posaban en ella. La señorita Pham arriesgó su trabajo para ayudar a mi hija cuando nadie más lo hizo. Eligió la decencia humana básica por encima de la obediencia ciega a un liderazgo corrupto. Los ojos de Melody se abrieron de par en par cuando la doctora Montgomery continuó. Ese es el tipo de carácter que esta institución debería valorar. Talia Reeves se puso de pie, dirigiéndose directamente a Victorious. Está despedido inmediatamente en espera de posibles cargos criminales. Hizo un gesto a seguridad. Por favor, escóltenlos fuera del edificio y asegúrense de que entreguen todas las pertenencias de la empresa antes de irse. La policía entró para arrestarlos. Por espionaje corporativo, pagarás caro tus actos, mientras los policías los huían hacia la puerta. Victoria echó un último vistazo a la sala, a la autoridad que había ejercido con tanta crueldad apenas unas horas antes, a la joven cuyo trato lo había expuesto todo, y al hombre poderoso al que había traicionado, sin querer. Su rostro reflejaba remordimiento y conmoción ante las consecuencias que finalmente alcanzaban sus acciones. Las puertas de cristal se cerraron tras ella, y por primera vez en casi 4 horas, Amani Montgomery pudo sentarse. 3 meses después, mucho había cambiado. El auditorio de la Academia Westridge rebosaba de energía mientras estudiantes de varias escuelas del distrito llenaban los asientos. En el podio se encontraba Imani Montgomery, ya no la joven humillada obligada a permanecer de pie en un rincón, sino una joven serena con una mirada decidida. El conocimiento financiero no es solo para adultos o ricos. La voz segura de Imani resonó por la sala mientras pasaba a la siguiente diapositiva de su presentación. Es poder, y todos merecen acceso a ese poder independientemente de tu edad, tus antecedentes o la fortuna de tu familia. A Harrison Wells en Victoria le había ido mucho peor. Las noticias económicas de esa mañana lo mostraban entrando en el juzgado federal. Un titular de la CNN se desplazaba debajo. Ex ejecutivo bancario enfrenta cargos de espionaje corporativo. La unidad de delitos financieros del FBI había ampliado su investigación más allá del incidente inicial, descubriendo lo que parecía ser un patrón de robo corporativo y prácticas discriminatorias que se extendía por años. Pues bien, Cabello Plateado había perdido su brillo. Su paso seguro había sido reemplazado por la cautela de un hombre que enfrentaba graves cargos federales. De vuelta en la sucursal insignia de Hancock Trust, el mismo lugar donde Amani había sido humillado, se estaba produciendo una transformación. La sala de conferencias que había albergado la caída de Victoria ahora servía como centro de formación, donde Talia Reeves dirigía a un diverso grupo de empleados a través de un nuevo programa integral sobre prácticas bancarias equitativas. En lo que una vez fue la oficina de Victoria, Melody Pham estaba sentada tras un escritorio con una placa que decía «Gerente de experiencia del cliente». A través de las paredes de cristal se la podía ver asesorando a 3 nuevos empleados, demostrando con gestos animados cómo brindar un servicio respetuoso a todos los clientes. Más tarde esa tarde, en una heladería frente a la Academia Westridge, Amani se sentó frente a su padre, ambos disfrutando de los elaborados domingos después de su exitosa presentación. «Sigo pensando en ese día», dijo Amani revolviendo su helado pensativa. Tenía mucho miedo parada en esa esquina, pero algo me decía que siguiera observando, que siguiera anotando todo. El doctor Montgomery asintió con orgullo evidente en su expresión. Convertiste una experiencia terrible en un cambio positivo. Tu documentación no solo abordó lo que te sucedió, expuso problemas sistémicos que afectaron a innumerables personas. Nunca esperé convertirme en la cara del programa de educación financiera para adolescentes. Imani rió suavemente.
Los mejores líderes surgen de las trincheras, no de la barrera, respondió su padre. Experimentas el problema de primera mano. Eso le da autenticidad a tus soluciones. La verdad era a la vez más simple y más profunda que ese único momento de justicia cuando Victoria descubrió quién era Manny. La verdadera lección no fueron las consecuencias de maltratar a alguien poderoso. Se trataba de reconocer que todas las personas merecen ser tratadas con el mismo respeto, independientemente de quién sea su padre. Si te gustó la historia, suscríbete, dale a me gusta y compártela con otros para que la disfruten.